Mejor, congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús, saludarte y saludar a toda tu audiencia. Gracias. Congresista, bueno, ya tenemos una definición por parte del gobierno del presidente Francisco Sagasti, entonces entramos en cuarentena aquí en Lima y en 8 regiones, no, 9 regiones más, por 15 días. Ustedes seguramente tenían una posición similar de que se tomen acciones y esas se han tomado. Lo que a mí sí no me queda claro todavía es qué medidas aleatorias hay para poder apoyar a la población, que en estos momentos también está buscando a ver qué salidas le dan. Aló, Jesús, sí, la última parte no te pude escuchar. Sí, parece que tenemos un problema en la comunicación. ¿Ahí me escucha mejor? ¿Ahí me escucha mejor? A ver, estamos tratando de conversar con el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19 en el Congreso de la República. Yo insisto en estos momentos también en el cual hay una determinación. Los organismos públicos, las instituciones se tienen que unir para poder darse apoyo mutuo y poder avanzar también en las decisiones que se van tomando. En estos momentos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que entrar en un tándem para poder hilar acciones, ¿no? Con el único objetivo de poder darle respuestas a la población que en estos momentos lo demanda. ¿Ya está con nosotros el congresista Inga Tani o no? Sí, congresista, ¿ahora sí me escucha? Congresista Inga. Sí, Jesús, estamos con problemas de comunicación, pero sí, le escuchaba, dígame. Sí, no, yo lo escucho bien ahora. Bueno, la pregunta es sencilla, ¿qué opina de esta medida dictada por el gobierno? Bueno, desde la comisión hemos venido haciendo un seguimiento referente a las diferentes acciones que se estaba tomando y necesitábamos acciones con urgencia. Se había visto ya prácticamente necesaria el tema del confinamiento, pero en este tema, ahora que toca confinamiento a Lima, Callao y 8 regiones, lo que nosotros habíamos visto era la necesidad de tener cuarentenas focalizadas provinciales, en virtud de que en este momento no estamos en una situación diferente que a inicio de la pandemia. Tenemos nuestra economía sumamente golpeada, es la economía a nivel mundial más golpeada por la pandemia y necesitamos hacer un equilibrio entre el tema económico y la salud de todos los peruanos. Entonces, en virtud de eso era que nosotros habíamos visto la necesidad de que se puedan dar cuarentenas focalizadas provinciales y no regionales, y también una evaluación cada semana de cómo va la evolución de la pandemia y no esperar 15 días para recién tomar acciones, ¿no? O sea, la pandemia en esta segunda ola está siendo muy agresiva, se está moviendo muy rápido y necesitamos tomar acciones de forma inmediata. Ahora, también faltan acciones complementarias. Se tiene que dar algún tipo de bono a las zonas donde que se encuentran ahorita con cuarentena focalizada. Hay un tema de los servicios de luz y agua, debe ser prioridad y ver cómo el Estado puede subsidiar estos temas, al menos por el tiempo de la cuarentena. O sea, necesitamos tomar acciones diferentes a las que se ha tomado y no repetir lo que se ha hecho en la primera ola, porque estamos en una situación sumamente económica muy delicada, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que en la primera cuarentena se convocó al legislativo para actuar en conjunto con el Ejecutivo. Tanto así que hasta se pidieron algunas prerrogativas para actuar en diferentes tipos de materia económica, por ejemplo, ¿no? Se trabajaba mucho al tema del decreto de urgencia porque la situación así lo ameritaba. No sé, usted dice pues que esto ha tardado, que se debió hacer mucho tiempo antes, ¿no es cierto? Pero ya estamos, o sea, ya hay una decisión de hacer una cuarentena general. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Congreso? ¿Cuál sería su actitud para con el Ejecutivo en ese aspecto? ¿Cuál va a ser el trabajo de colaboración entre ambos poderes del Estado? Porque entenderá usted perfectamente que no podemos estar, no se puede estar dividido en ese contexto. Efectivamente, desde el legislativo siempre hemos estado en apoyando las diferentes medidas. Se ha dado facultades al Ejecutivo en su momento para que pueda
legislar en temas económicos, en el tema de salud, y ha tenido toda la libertad de poder hacerlo para el tema en la primera ola. En esta segunda ola, si es que el Ejecutivo así lo solicitaría, creo que el Legislativo no tendría por qué oponerse. Se necesitan acciones prontas e inmediatas, y si esto va a agilizar por el bien de toda la salud de todos los peruanos, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Hay que recordar que en este momento tenemos el 70% de las camas de hospitalización ocupadas y el 95% de las camas UCI ocupadas en este momento a nivel nacional. Entonces necesitamos acciones inmediatas y también temas que la población sienta la confianza de que el Ejecutivo, el Estado está realizando acciones por el bien de la salud de todos, ¿no? ¿Qué tanto la comisión que usted preside, la Comisión COVID, ha trabajado, por ejemplo, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de la Producción, con este tipo de sectores que son importantes para que la economía no se trastoque del todo? Bueno, hemos estado nosotros haciendo diferentes mesas de trabajo con diferentes sectores, primordialmente con el sector salud, para ver el tema relacionado a la segunda ola, para ver qué ha citado desde el mes de octubre a la ministra para ver las provisiones, que ha estado exigiendo diferentes temas, y en el tema económico nos hemos reunido también con el tema de producción. Un tema que nos ha preocupado ha sido el tema de los mercados, por ejemplo. Hemos estado, y ahora nos preocupa aún más con el tema del confinamiento, va a haber aglomeración mayor de personas en el tema de los mercados. Era un tema que se esperaba que se pueda realizar a nivel nacional. Todavía no se ha concretizado este tema. Esperemos que pronto se puedan dar los mercados itinerantes a nivel nacional y podamos tenerlo, previsiones, ¿no? En este caso, y un trabajo en conjunto. Hemos pedido siempre al Ejecutivo trabajar más en conjunto, más armónicamente con los tres niveles de gobierno, con los gobiernos regionales y con las municipalidades, porque había una descoordinación total en la primera ola. ¿Pero se dio o no se dio? Porque, a ver, la primera ola... El Ejecutivo ha convocado, por ejemplo, ahora los gobiernos regionales, ha estado reuniéndose, no nos ha convocado al Legislativo, se ha reunido con los gobiernos regionales, han tomado acuerdos y planes de acción para la segunda ola. Están implementando algunos de los planes, pero todavía no se han concretizado en muchas regiones, y la segunda ola ya desgraciadamente está ya por arriba, ¿no? Uh-huh. Yo lo que creo, congresista, y le voy a pedir por favor que volvamos con esta respuesta luego de la pausa porque ya tenemos que irnos al corte, es que no hubo prospectiva y que la verdad no se tomaron acciones en función de un plan de contingencia. Si ya teníamos una primera experiencia, se tuvo que haber realizado una evaluación para que en esta segunda experiencia ya tengamos algo más claro, más concreto, planes de acción que se pusieran en marcha, ni bien se produjeran este tipo de decisiones. Así que creo yo que ahí hay algo que ha fallado, y hay mucha gente que dice, bueno, lo que ha fallado es que hubo un desgobierno el año pasado que llevó a que cayera el gobierno de Vizcarra, asumiera el de Merino y luego viniera el de Francisco Sagasti, con lo cual esto ciertamente nos perjudicó, pero creo que este tipo de cosas van más allá, obviamente, de las situaciones que se han ido presentando a lo largo de estos meses. Esa respuesta se la pido después de la pausa. Es exactamente las 12, es mediodía, esto es Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz en Lima 95.5. Esto es Informamos y Opinamos, y volvemos de inmediato en tan solo unos minutos. Conversando con el congresista Leonardo Inga, ese presidente de la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de la República. Congresista, dejábamos una pregunta por responder luego de la pausa. Exactamente, bueno, ¿qué no hemos aprendido? ¿Qué es lo que no tenemos para poder actuar correctamente en esta segunda ola? Bueno, efectivamente, Jesús, se ha notado una especie de relajamiento del Ejecutivo al haber bajado la primera ola y no haber aprovechado ese tiempo que nos ha dado la pandemia hasta que inició la segunda ola para reforzar. El Ministerio de Salud nos había planteado, cuando le invitamos en octubre, a inicios de octubre, el 8 de octubre, de la sesión de la comisión a la ministra Macetti, se le había invitado para que nos informe referente a la segunda ola, cuál era el plan que tenía desde el MINSA. Uno de los planes era, por ejemplo, el reforzamiento del primer nivel de atención. Desgraciadamente, el primer nivel de atención hasta ahora no ha sido reforzado y nos encontramos ya en la segunda ola
y no podemos tener una atención justamente en este primer nivel que debería ser el que contenga a la pandemia, ¿no? Sí. Congresista, eso no solamente es llamativo, es penoso en realidad lo que está pasando con la primera línea. No hay médicos, por ejemplo, en las postas que se necesitan para poder pues orientar a la población, no sé, darles tratamientos ante algún eventual contagio. No hay médicos. Efectivamente, desde la comisión, desde la primera ola, nosotros habíamos puesto justamente la atención en primer nivel, porque habíamos indicado al ministerio que era necesario contener la pandemia en la primera ola, llevar el tema de oxígeno. Se habían comprado con concentradores de oxígeno a nivel nacional, pero si no tenemos personal en este primer nivel, se ha visto y se ha informado al ministerio en diferentes oportunidades de postas cerradas durante la pandemia por justamente falta de personal o el poco personal que había en estas postas que habían contagiado. Entonces hemos tenido serias dificultades y desgraciadamente no hemos podido reforzar hasta ahora ese primer nivel que desde el mes de octubre se le había anticipado al Ministerio de Salud y habíamos hecho diferentes sesiones referentes a este tema. Tampoco se ha podido terminar de implementar los planes de contingencia de la segunda ola en las regiones. O sea, recién hay regiones que hasta el momento no han presentado el plan de segunda ola al MINSA. O sea, hemos tenido un relajamiento de todo el aparato estatal para ver este tema referente a la segunda ola. Pero en base a qué quizás se ha dado este tema, es que si escuchamos declaraciones tanto de la ministra de Salud, del propio ministro de Economía, indicando de que en el Perú no va a llegar la segunda ola, a médicos, por ejemplo, indicar que en Iquitos ya tenemos la inmunidad de rebaño y hoy en día tenemos más de 100 hospitalizados en la ciudad de Iquitos, en el Hospital Regional de Loreto. Entonces, hemos tenido ese tipo de desinformación y un relajamiento de las autoridades, y que esto quizá también ha venido a la población, y hemos tenido justamente la apertura pronta de diferentes actividades y exigencias de la población también de abrir locales como por ejemplo gimnasios, cines, teatros, donde que genera gran aglomeración cuando todavía no estábamos por entrar o regresar a un nivel de inicio de la pandemia, ¿no? Y nos ha agarrado allí justamente la segunda ola. Bueno, hay que reconocer que la responsabilidad es compartida también, ¿no? No solamente es de unos, es en realidad de todos. Definitivamente en esta lucha contra la pandemia debemos unirnos todos, las responsabilidades es de todas, y para poder superar debemos unirnos todos, sumar los esfuerzos, porque solo juntos podemos sacar adelante esta pandemia. La contribución de parte de la población es sumamente importante en cumplir el distanciamiento físico, por ejemplo, en evitar las aglomeraciones, en el uso de mascarillas. Hay regiones donde no se están usando mascarillas y esto es sumamente preocupante, y se ha indicado justamente al ministerio, a las diferentes autoridades locales, regionales, que puedan hacer campañas de sensibilización en su zona para que puedan tener este uso de mascarillas de forma obligatoria. Y bueno, el lavado de manos es indispensable, el uso de alcohol para ello también. Y bueno, es contribución. Desde el Congreso de la República hemos visto también el tema, por ejemplo, del oxígeno, la ley del oxígeno, que el Ejecutivo desgraciadamente esperaba hasta el último día para poder promulgarla, y ahora esperamos 30 días más para que se pueda sacar el reglamento, y esperemos que lo haga pronto, porque necesitamos oxígeno en los centros de salud en el primer nivel, ¿no? Pero ese es el tema de la burocracia de siempre. Pues eso, si se quiere solucionar, se hace mañana mismo, obviamente organizando al aparato público lo más rápido posible. Lo que yo pregunto es que esto en realidad se mantiene como un problema a pesar de que ya hemos pasado una primera experiencia. Esta segunda tendríamos que tener una mejor organización definitivamente en todos los niveles del Estado, no solamente en el Ejecutivo, al cual estamos reclamando muchas cosas, sino también en el Legislativo. Mirta Vázquez, que es la presidenta del Congreso, ha señalado que las medidas dadas por el Ejecutivo son necesarias, pero todavía falta más apoyo para la población. Ahí es donde quiero andar un poco yo, porque la gente lo que está diciendo es, nosotros trabajamos día a día, ahora, ¿qué hacemos, no? O sea, si soy taxista, que seguramente me están escuchando, si soy ama de casa y dependo obviamente de, no sé, la venta de tamales o de algo por el estilo, que es lo que generan mis ingresos, ¿qué hago? O sea, ¿espero un bono? ¿Qué es lo que va a suceder? O sea, ¿cómo es que habrán estas medidas complementarias o qué es lo que se tendría que dar? Por la primera vez hubo estos bonos universales que hasta ahora, por ejemplo, hay gente que no lo ha cobrado,
Se habla de este bono 600, no sé si todavía hay un mecanismo por el cual la gente va a acceder a información y luego poder cobrar este bono. ¿Quiénes serán los beneficiarios? Bueno, efectivamente se necesitan acciones de soporte al tema de la cuarentena. La cuarentena de por sí sola no va a funcionar porque el país, la economía del país es una economía basada, hay una economía, la informalidad es grande en el país. Tenemos el otro tema del autoempleo también. La micro y pequeña empresa es bastante amplia, entonces hay un sector de la población y gran parte de la población que desgraciadamente el trabajo diario es el que lo sustenta. Entonces, en esto debemos hacer las medidas que el presidente anunció, justamente este bono 600 para las zonas focalizadas donde se va a dar la cuarentena, y por ello era justamente la propuesta que nosotros teníamos de que sea la cuarentena focalizada por provincias, porque uno se podía concentrar con mayor facilidad se podía concentrarlo, y otro que se podía atender con mayor facilidad con el tema de los bonos. Entonces, esto también es sumamente importante. Ahora, el otro, tenemos que garantizar el tema del servicio de agua y luz a esta población que se va a encontrar de una u otra forma. Yo lo había comentado, ¿no? Ver cómo, efectivamente, y lo otro es el apoyo a la pequeña y mediana empresa, porque la primera parte de la reactivación económica se dieron para básicamente se concentró en las grandes empresas porque generarían el empleo, pero desgraciadamente en el Perú no es como en Europa, que grandes empresas tienen la concentración mayor de empleados, sino en el país hay mucho autoempleo, hay mucha pequeña y microempresa. Entonces debemos atender a este sector justamente que va a ser duramente golpeado por este tema de la cuarentena, ¿no? Sí, congresista. Bueno, ahí tenemos en todo caso que empezar a informar y empezar a discutir. Y yo creo que será importante en los próximos días de que haya algún tipo de reunión entre los dos poderes del Estado para poder tomar acciones mucho más concretas y más informadas también, que es lo que nos está faltando, mayor información. Antes de que termine esta entrevista, sé que el jefe de la OMP estuvo con ustedes ayer y él ha asegurado de que las elecciones sí o sí van. Lo que uno se pregunta es que basta solamente con lo que él dice, hay garantías para que el proceso electoral se dé con las medidas de seguridad que se necesitan a nivel nacional. Bueno, dentro de las funciones de la OMP es organizar el proceso electoral. Ellos no, la OMP no define si la elección se puede dar o no se puede dar. Lo que ellos organizan las elecciones, y dentro de esta organización el jefe del OMP ha garantizado que el 11 de abril se pueden desarrollar unas elecciones conforme estamos en el momento de la pandemia. Si en este momento fueran las elecciones, él ha garantizado que con todos los protocolos, que tienen 7 protocolos que han podido armar, pueden garantizar las elecciones de una forma bastante segura en estas elecciones. Pero ha puntualizado, él ha puntualizado en este tipo de medidas, o sea, ¿qué es lo que se va a hacer para evitar, por ejemplo, contagios? Bueno, se tiene más de 12.000 centros de votación. Ha garantizado el tema de evitar, uno de los principales protocolos que tienen es evitar el tema de las colas. Se está haciendo un horario de bastante particionado para que justamente pueda acudir la población más vulnerable en las primeras horas, para que el ambiente va a estar con menos contagio, se podría decir más fresco, ¿no? Que es al inicio de la actividad, donde todo va a estar empezando, y luego vamos a tener progresivamente otros grupos más que van votando. La idea es no tener colas como lo ha anunciado el día de ayer, o tener las colas mínimas. Se está teniendo aulas, no se va a tener aulas pegadas como centros de votación, y en cada aula solo va a existir una mesa, a diferencia de elecciones anteriores donde que en un aula había 2 o 4 mesas de votación. Entonces, todos estos protocolos, y se va a mantener el distanciamiento entre cada, también garantizar de los personeros también la seguridad, guardando el distanciamiento, y también de los miembros de mesa, guardando el distanciamiento, dando todo el equipo necesario de seguridad para cada uno de ellos, y así como también la desinfección permanente durante todo el proceso electoral, no la jornada. Bien, congresista, muchas gracias. El presidente de la Comisión de la COVID-19 del Congreso, el señor Leonardo Inga, estuvo con nosotros. A él muy amable, y lo que le toca al Congreso del Ejecutivo es trabajar de la mano en estos días y darnos algunas soluciones.
Y hablando de aquellas personas que van a verse directamente afectadas, estamos hablando de los comedores populares, pero también de las ollas comunes que han sido fundamentales en la primera etapa de la pandemia y que aún todavía continúan trabajando de la mejor manera posible. Sé que tuvieron problemas de abastecimiento de alimentos y que ya estaban prácticamente al límite. Entre las medidas complementarias que se han llegado a conocer, aparte del bono 600, sé que va a ponerse a disposición de estas personas un programa de alimentos para que no les falte alimentación en estos 15 días. Claro, no van a poder generar ningún tipo de dinero o de recursos porque no van a poder salir, pero entonces el gobierno, entiendo yo, se va a hacer cargo de la alimentación o de darles alimentos para que puedan alimentarse el mayor número de personas y así no se presenten problemas. Está Relinda Sosa, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres